Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar hoy las tres clases siguientes con repasos de esta primera mitad del año para recuperar todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora y darle a, digamos, una especie de cierre un poco más formal antes del receso invernal. Hoy lo que vamos a hacer es un repaso de la unidad 1. La siguiente clase vamos a tener un repaso de la unidad 2 y por último, antes del receso invernal, vamos a tener un repaso de la unidad 3. Bien, empezamos el año partiendo de la noción de comunicación. Es más, partiendo del esquema de la comunicación, ese famoso esquema de Jacobson. Nos gusta empezar el año con la noción de la comunicación y con el esquema de la comunicación de Jacobson. Bueno, para empezar porque es un concepto conocido por ustedes. La mayoría de las escuelas de educación media siguen teniendo para la enseñanza de la lengua y literatura un enfoque que prioriza el enfoque comunicacional. Entonces estamos dentro de terreno conocido, son saberes previos que ustedes manejan. Es más, muchas veces conocen hasta el mismo esquema. A veces no saben qué es de Jacobson y otras veces sí, pero es algo que les resulta familiar, que les resulta conocido. Es más, les resulta hasta aburrido. Empezamos todos los años con el esquema, oh, dicen ustedes otra vez, emisor, receptor, mensaje. Es un esquema que si bien ya lo han transitado mucho, es cierto, y también es un esquema que ha sido revisado, cuestionado, ampliado, etc. Nosotros mismos a la segunda o tercera clase ya estamos cuestionando ese esquema. Nos parece que vale, todavía sirve para recuperar estos saberes previos y también porque ahí están todos aquellos elementos esenciales sobre los que nos interesa llamar la atención, nos interesa considerar. Entonces, partimos de ese esquema que es muy simple, que tiene 6 elementos: emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto, ese era el que me faltaba, y a partir de esos 6 elementos vamos a ir, digamos, reflexionando sobre cada uno de ellos, problematizando cada uno de ellos, complejizando cada uno de ellos para pensar, volver a pensar el fenómeno de la comunicación. Nos interesa entonces el esquema de la comunicación porque nos parece que ahí están los elementos esenciales de todo acto comunicativo, que no son los mismos que le interesan a Jacobson, pero que sí reconoce que están, ¿verdad? Jacobson proviene de una corriente que recibe el nombre de formalismo ruso y tiene sus principales exponentes a lo largo del siglo XX, ¿verdad? Y lo que va a hacer el formalismo ruso es intentar estudiar tanto el lenguaje como la literatura, y muchas veces las dos cosas juntas, como como si fueran mecanismos completamente independientes de cualquier cosa externa, de cualquier factor externo. O sea, no importa el autor, no importa la obra, no importa el contexto histórico, no importa el contexto cultural, ideológico, etc. No importa el lector, no importa el receptor previsto, intenta despojar el mensaje, quedarse con el mensaje puro para estudiar qué es lo que sucede ahí, ¿no? De ahí a que focalice en la función poética, y ahí entendemos cuál es el planteo de Jacobson. No obstante, cuando él identifica esos elementos para empezar justamente a despojar el mensaje de esos otros elementos que lo acompañan, los identifica, los está consignando. El mensaje, todo acto de comunicación, además de un mensaje, va a tener un contexto, va a tener un canal, va a tener un emisor, va a tener un receptor, etc. Insisto con esta idea, a él solo le interesa el mensaje, entonces esos demás elementos los identifica para dejarlos de lado. Bueno, son justamente esos otros elementos que Jacobson deja de lado los que nosotros entendemos que no se pueden dejar de lado, porque inciden directamente sobre el mensaje. Pero nos sirve el esquema de Jacobson justamente porque es uno de los más básicos, ¿no?, que identifica todos esos elementos que a nosotros nos parecen fundamentales para el estudio del lenguaje, porque claro está, no nos interesa solo la función poética. De hecho, es justamente esos elementos extra sobre los que va a focalizar la segunda autora que trabajamos en esta primera parte del año, que es Kerbrat Orekioni, ¿verdad? Kerbrat Orekioni viene de la lingüística textual, trabaja fundamentalmente con la teoría de la enunciación, esto es, considerar el lenguaje
en su uso efectivo, ¿no? No como una abstracción, sino efectivamente puesto en práctica, ¿no? El lenguaje tal y como lo utilizamos en los intercambios cotidianos. Eso supone considerar todo aquello que el formalismo dejaba fuera, es decir, todo aquello de lo que Jacobson se fue desprendiendo para poder focalizar en el mensaje. A Kerbrat Orecchioni le va a interesar quién habla, a quién le habla, cuándo habla, para qué habla, por qué habla, es decir, todas aquellas cosas, insisto, que a Jacobson no le interesaban como objeto de estudio. Kerbrat nos permite recuperar entonces un montón de elementos que tienen que ver con el hecho de que la comunicación no es unívoca, ¿no? No es unilateral, no hay un único mensaje que transite directamente de emisor a receptor, no hay un código flotando entre el emisor y el receptor, no hay un código único. Para Kerbrat va a haber digamos, Kerbrat lo que va a proponer es una internalización de esos elementos, va a haber un código interno para el emisor y un código interno para el receptor, va a haber un modelo de codificación y un modelo de decodificación, y va a haber también toda una serie de lo que ella denomina competencias que van a estar incidiendo en el emisor. Competencias que tienen que ver tanto con competencias lingüísticas como paralingüísticas, es decir, todo aquello que acompaña al lenguaje, los gestos, la entonación, etc. Y también competencias ideológicas y culturales que entran en juego casi a la par de las lingüísticas al momento de codificar un mensaje. Y juegan un rol fundamental del lado del receptor también a la hora de decodificar un mensaje. Y ahí hay un gran acierto de Kerbrat, no son necesariamente las mismas. Las competencias que funcionan al momento de la codificación, sean lingüísticas, paralingüísticas, culturales, ideológicas, del tipo que sean, no van a coincidir 100% con las del receptor, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener todo un modelo de codificación y todo un modelo de decodificación. Uy, la comunicación sería prácticamente imposible en estos términos. Digo, lo que sí refleja el modelo de Kerbrat es que es un proceso muchísimo más complejo de el que había planteado Jacobson, ¿verdad? También va a reconocer Kerbrat la existencia de lo que denomina las restricciones del universo del discurso, ¿no? Que es, Kerbrat acá está pensando en algo similar a lo que después vamos a entender por géneros, ¿verdad? Ciertas leyes, cierto conjunto de recurrencias, ¿no? Ciertas restricciones que vienen impuestas por los mismos géneros con los que estamos trabajando, porque no es lo mismo codificar no sé, una respuesta de parcial que codificar un artículo para una revista, que codificar una charla o una conversación cotidiana. Son los mismos géneros los que también van a estar imponiendo, los que tienen sus propias competencias, digamos, los que van a estar imponiendo ciertas restricciones o ciertas normas sobre la producción de discursos. Quizás podríamos completar el esquema de Kerbrat si nosotros pensamos en las figuras de emisor y receptor, ¿verdad? Podríamos agregar también que no tenemos solo un emisor y un receptor, sino que tenemos digamos, una imagen de emisor y receptor o una representación de emisor y receptor, o si quieren hasta un modo en que son leídos recíprocamente emisor y receptor, ¿sí? Además de las competencias, las restricciones, de todo lo que agrega Kerbrat, además el emisor tiene una imagen acerca del receptor o, digamos, una lectura acerca de ese receptor que tiene delante que coincidirá más o menos con el ser humano real que tiene delante, ¿verdad? Y lo mismo a la inversa, el receptor tiene una imagen del emisor que va a contribuir también, o mejor dicho, va a condicionar la recepción de ese discurso, de la misma manera que la imagen que el emisor tiene acerca del receptor va a condicionar el modo en que ese emisor produce su discurso.
Es importante este hecho que mencionábamos, que Kerbrad trabaja desde la teoría de la enunciación. Kerbrad la define a la enunciación como el conjunto de los fenómenos observables durante un acto particular de comunicación, ¿sí? O sea, está pensando en un uso particular de la lengua puesta en uso en una situación concreta y específica, esto es, situada, individual y ocasional, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ningún acto de comunicación es igual a sí mismo. También es importante esto que señala Kerbrad de el conjunto de fenómenos observables. ¿Por qué? Porque desde la teoría de la enunciación, cada acto de comunicación, situado, individual y ocasional, deja huellas en su enunciación. Y esas huellas son las que a nosotros nos interesan porque nos permiten decodificar el mensaje de una manera más, digamos, acabada, más profunda. Uno de los principales aportes que hace Kerbrad es esta noción de competencias que mencionábamos y que también nos parece muy importante el hecho de que aparecen a la par, ¿verdad? Cuando Jacobson pensaba en un código, ¿no?, en que todo mensaje estaba codificado, estaba pensando solo en un código lingüístico, mientras que en la reformulación de Kerbrad, cuando piensa en las competencias, está pensando en que está involucrado todo un sistema lingüístico y paralingüístico, pero también y al mismo nivel una serie de competencias culturales e ideológicas que aparecen al mismo nivel, que son tan importantes como las lingüísticas y que funcionan a la hora de codificar y de decodificar el mensaje. Estas competencias culturales e ideológicas también las podríamos pensar si retomamos los aportes de Pierre Bourdieu. Tenemos un teórico con un nombre muy rimbombante que es Comunicación y Poder, en donde trabajamos fundamentalmente con un autor, Pierre Bourdieu, un sociólogo de la segunda mitad del 20, que nos interesa porque trabaja, digamos, con terminología e ideas propias del marxismo, cuestiones cotidianas, cuestiones que en la sociedad se presentan de manera completamente natural, ¿verdad? Como por ejemplo los intercambios lingüísticos. Y de alguna manera podemos establecer puntos de contacto entre lo que va a plantear Bourdieu en el texto que trabajamos y lo que plantea Kerbrad Orecchioni de esas competencias culturales e ideológicas. Es decir, de todos esos elementos que a la par del código lingüístico están funcionando en la codificación y en la decodificación de los mensajes. Nos interesa de Bourdieu fundamentalmente dos conceptos, el de hábitus y el de mercado lingüístico. El hábitus lo define como la producción de un discurso ajustada a una situación, un mercado o un campo. Es producto de condicionamientos sociales, es la clase incorporada, dice Bourdieu, la clase hecha cuerpo, a diferencia de la clase objetivada, que es la posición en el sistema de las relaciones sociales. Para que exista hábitus tiene que existir también un mercado lingüístico, al que define como una situación social determinada, más o menos oficial y ritualizada, un conjunto de interlocutores que se sitúan en un nivel más o menos elevado de la jerarquía social. Y el mercado lingüístico va a definir un tipo determinado de leyes, variables, pero un tipo determinado de leyes en definitiva, que serán las encargadas de la formación de precios de las producciones lingüísticas. Un mercado determinado significa que va a tener sus propias leyes de formación de precios, ¿verdad? De ahí a que sean variables. Que es una idea que nos resulta interesante porque va a volver a aparecer con otro nombre, en otro autor, y la vamos a ver como la esfera de uso, la esfera de la praxis. Es decir, esta idea de que los discursos van a circular en determinados mercados donde van a tener sus propias lógicas de funcionamiento, sus propios precios, sus propias definiciones, etc. Si nosotros volvemos al esquema de la comunicación, como lo pensamos al principio, desde el esquema que propone Jacobson,
uno de los principales elementos que nos interesaría recuperar es esta idea del receptor, ¿sí? Que aparece, ahí de la que Jacobson no se ocupa demasiado, que aparece ahí con un rol pasivo, que la recupera Kerbrad para agregarle, digamos, las mismas competencias del lado del emisor, pero que si recurrimos a otros autores y a otras corrientes y a otras perspectivas de análisis, bien podemos repensarla de una manera distinta. En ese caso proponemos trabajar con Perelman, el texto de Perelman. Perelman es un autor que trabaja con la argumentación desde el campo de la retórica. ¿Por qué nos interesa recuperar el trabajo desde el campo de la retórica y de la argumentación? Bueno, porque se trata de una disciplina que trabaja con los discursos y que está completamente orientada hacia el receptor. Es decir, se construye toda la retórica alrededor de la imagen que el emisor tiene del receptor, ¿sí? Los textos argumentativos son textos completamente orientados hacia ese elemento que identificábamos en el esquema de la comunicación. De todas las posibilidades que plantea Perelman, nos interesa fundamentalmente esta idea del auditorio, ¿sí? Un auditorio al que va a empezar a tratar de definir de distintas maneras, va a pensar en un auditorio múltiple, un auditorio heterogéneo, inabarcable, un auditorio previsto, un auditorio no previsto, ¿sí? Como posibilidades de multiplicar esta idea del receptor y a su vez pensar en este auditorio como una construcción del emisor, ¿sí? No como un auditorio real que tenemos ahí enfrente, sino como una manera que el emisor tiene de proyectar, imaginar, recrear en su mente ese auditorio, ese receptor complejizado que tiene delante, y de qué manera también eso que el emisor imagina, proyecta, etc., deja huellas sobre su propio discurso. De qué manera ese auditorio imaginado y proyectado va a condicionar la producción del discurso. Otra idea que nos interesa rescatar de Perelman es esta idea de que la objetividad es un recurso discursivo que a nosotros nos permite llegar a la mayor cantidad de auditorios posibles, previstos o imprevistos, ¿sí? ¿Por qué nos interesa particularmente esta idea? Bueno, porque sobre la construcción de discursos objetivos vamos a hacer hincapié en la segunda mitad del año.